oscurece y el miedo crece. Bueno, buenos días. Buenos días. Qué bueno estar aquí. Y me gustaría, antes de comenzar, a dar un mensaje que arde en mi corazón. Y me gustaría que por unos momentos nos pusiésemos en pie, por favor. Y en primer lugar, quiero dar un aplauso a la alabanza. Pero espera, antes de que aplaudir, porque la iglesia cristiana dices dar un aplauso y ya lo están dando antes de decir el porqué, ¿sí o no? Entonces, el equipo alabanza es un trabajo muy importante. Yo no soy muy buen músico, pero me gusta más la alabanza que la predicación. Creo que por medio de la alabanza uno es a veces más transformado que incluso por medio de una palabra. Y creo que donde se adora al rey, el rey está en la casa, ¿no? Yo creo, y me ha encantado. Me ha encantado. Si os habéis dado cuenta cómo han hilado las canciones, para los que llevamos en algún momento la alabanza, intentamos hilarla y todo se ha tratado de la santidad de Dios. Ha sido brutal, brutal, ha sido increíble. Qué bonita está la iglesia, la verdad. Y ha sido impresionante. Y todo de la cruz, todo de Jesús, todo, y es impresionante. Así que no vamos a dar un aplauso, cierra ahí tus ojos y dale gracias a Dios por la oportunidad de adorar. Señor, gracias por la oportunidad de adorar. Bendecimos el equipo de alabanza, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que es adorarte, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ahora abre tus ojos otra vez y mírame muy bien. Tienes unos pastores impresionantes. Y sin dar muchos detalles, hemos vivido en Leganés, en Madrid. Desde ahí os saluda mi familia y la iglesia. Y hemos vivido tiempos muy difíciles. Hay tiempos difíciles. No son malos a veces los tiempos difíciles. Incluso Israel pasó momentos complicados. Y hemos vivido un momento difícil y vuestros pastores han estado muy cerca. Gracias a sus hijos también por prestarnos a su papá muchas veces, su mamá, y a vosotros, iglesia, que también tenéis unos pastores increíbles. Y vamos a bendecirles, ¿sí? ¿Me ayudas orando? Señor, gracias por Pascual y María y sus hijos, Señor, que también pagan un precio sus hijos, Señor, y les bendecimos, Señor. Les bendecimos. Espíritu Santo, les bendigo con tu presencia en sus vidas, con tu palabra, frescura. Espíritu Santo, llénales, renuévales. Señor, bendíceles. Gracias. Gracias, Señor. Privilegio en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Jesús. A Jesús. Y puedes tomar asiento. Quiero hablarte en esta mañana, con la ayuda del Señor, del siguiente tema. Quiero hablar sobre Jesús, porque pienso que en ocasiones lo comentaba ayer con Pascual y con María, en ocasiones hacemos muchas cosas para alguien que a veces no conocemos. Se nos ha dicho muchas veces en reuniones y etcétera, incluso en vídeos en Reels, en un montón cosas que hacer por alguien que a veces no conocemos. Creo que la iglesia nunca debe olvidar, sí está súper guay, muchas cosas que aprendemos en la iglesia, pero nunca debemos dejar de conocerle. Dice la Escritura que la vida está en conocer a Jesús y al Padre. Ahí está la vida, dice la Escritura. Hay vida en conocer a Dios. Y cuando en el momento que conocemos más cómo funciona la iglesia y qué hacer para Dios, más que a Dios mismo, ahí hay un peligro. Hay el peligro de que usted y yo nos enfriemos. Hay el peligro de que se vuelva como un trabajo. Y el trabajo, vamos a ser honestos, no da vida. El trabajo cansa, consume y lo único que quieres es que te paguen a final de mes. Pero cuando conoces a Jesús hay una vida. Y yo creo que la iglesia nunca debemos de olvidar de conocer a Jesús, de conocer quién es Jesús.
Sabes que Jesús dice en la escritura, dice, las escrituras hablan de mí. Dice, testifican de mí, hablan de mí. Sabes que la Biblia se trata no tanto de ti o de mí, sino se trata desde antes de la fundación del mundo. Se trata de Jesús la escritura. Y Jesús se lo dice a los fariseos de la época, les dijo, buscáis vida en las escrituras y la vida se halla en mí, porque las escrituras hablan de mí. Jesús está hablando ahí de que las escrituras hablan de Él y en Él sí hay vida, en Él sí hay vida. Y estoy seguro que muchos hemos intentado al salir de la iglesia hacer y hacer, pero cuando tienes una relación con Jesús ya no es hacer, es una consecuencia de amar a Jesús, de estar con Jesús. Jesús es maravilloso. Tengo 23 años y podría estar en otro lugar, podría estar haciendo otras cosas, pero prefiero a Jesús y es la verdad. Te animo a, si estás aquí obligado porque tu papá viene a la iglesia, o te animo a conocer a Jesús. Puedes acercarte a Él, hablar con Él. Si alguno de ustedes está en la iglesia y ya casi tiene una tarjeta como los que van a trabajar, que tienes tu sitio y todo aquí, pero estás lejos de Jesús, no vengo a condenarte, no vengo a juzgarte, vengo a animarte a que te acerques al que dio a luz la iglesia. Sabes que Adán dio, por así decirlo, a luz a su mujer por medio del costado y la costilla, y Jesús en la cruz dio a luz a la iglesia por medio de que fue clavado, ¿te acuerdas? El costado, y da luz a la iglesia. Jesús es el fundador de la iglesia. Jesús es el centro de la iglesia. Sin Él es solo un club, es solo un buen sitio donde se celebra, hay alegría, hay un muy buen ambiente. Pero en el momento, y es fácil porque una vez escuché a un predicador que me gusta mucho que dijo, la iglesia ahora su problema no es brillar, está en su momento más brillante. Tenemos pantallas, tengo ahí un tiempo, me están diciendo Josu guapo ahí en la pantalla, no sé, tenemos un montón de cosas, estoy bromeando, pero el problema es que brillamos, pero a veces nos falta el mensaje. ¿Por qué eres cristiano? No, porque lo paso bien los domingos. No se trata de eso nada más. No se trata de eso. Es Jesús el centro de la iglesia. Es Jesús. Y en el momento que Él se sale, y algunos no nos daríamos ni cuenta si Jesús no estuviese en nuestras reuniones, por desgracia. Digo en Madrid, en Murcia no sé si pasa. Pero yo sé en lugares que si Jesús no estuviese aquí no nos daríamos ni cuenta, porque la iglesia mola mucho, es un buen lugar donde está. Por eso quiero hablarte de Jesús. Y la escritura demuestra que Jesús es Dios. Te voy a dar algunos textos. En Juan 10:30 en adelante, Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno, está hablando Jesús. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Y los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús es Dios. Juan 20:24 dice así, Tomás, uno de los 12, esto ya es Jesús ha resucitado, no estaba con ellos cuando Jesús vino, porque Jesús resucitado se apareció a ciertos discípulos. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero Él les dijo, está hablando Tomás, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acércate aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y, ¿qué dice la Escritura? Dios. No era una expresión como hoy en día de, oh Dios mío. No. Está diciendo Dios. Jesús luego no lo niega. Otro texto que habla de que Jesús es Dios
está en Tito 2:13. Te voy a dar unos nada más, porque no sé si te ha pasado alguna vez, pero te para alguien con una carpeta y muy bien vestido y con un stand y con sus versículos de memoria y te dice, Jesús no es Dios, y tú te quedas como, a ver, en la iglesia me han dicho que Jesús es Dios. Y es bueno estudiar, porque una vez leí en la escritura que dice que por falta de conocimiento perecieron, y algunos dudamos no porque Jesús no exista, sino porque no estudiamos lo suficiente. Tito 2:13 dice, mientras tanto esperamos ver la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Jesús es? ¿Quién es Jesús, amigos? Jesús es Dios. Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, que dice, y Dios poderoso. Juan 1, aunque los testigos de Jehová quieran cambiar este texto, es incambiable. No hay minúscula en ese Dios. No es un Dios Elohim de dioses, no, es Dios. Igual de divino que el Dios Padre y el Espíritu Santo, que es una persona, no solo una fuerza. Es una persona con mucha fuerza. Dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo, da igual si te defino verbo o no, ahora te lo voy a demostrar quién es el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, no un Dios. Eso es una mala, no solo una mala interpretación, es un grave error cambiar las escrituras y poner un Dios. No hay un Dios. En griego es todo mayúscula y es la misma palabra que para Dios. No hay variación, y el texto lo dice. Era Dios. Y en el versículo 14 dice, el verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne siendo Dios? ¿Quién, familia? Lo hemos cantado, Jesús. Jesús. Incluso, ¿sabes que el Padre reconoció que Jesús es Dios? Hebreos 1:8. Hablando el Padre dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Por lo tanto, Jesús es Dios. Jesús es Dios, innegable, innegociable, y tendría muchos otros textos. Pero aún siendo Dios, no vieron a Dios en él. Eso me llama mucho la atención, es algo a pensar, porque Jesús, siendo Dios, caminó por esa tierra y cuando le vieron, una mujer le confundió con un jardinero. Caminó por la gente que él había creado y no le reconocieron como Dios. Jesús hace 2024 años caminó por ciertos lugares y no en todos ellos vieron a Dios en él. El problema no era de Jesús. Él no cometió ningún pecado y él no dejó de ser Dios. Se perdieron a Dios por no ver a Dios en Jesús. Y es que es importante ver a Dios en los demás. Voy a volver a decir eso. Se perdieron a Dios por no ver a Dios en Jesús. Y es que es importante ver a Dios en los demás. ¿Cómo solemos ver a Dios? En la escritura, en la oración, pero por desgracia, subrayo, no podemos pasar todo el día en nuestro cuarto, hay que salir. Y ahora, ¿dónde vemos a Dios? Pues en su creación, en la gente cristiana, en la no cristiana. Puedo aprender a leer el mensaje de Dios en la gente. Y cómo no, también en mis hermanos y hermanas que tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Pero nos perdemos a Dios por no ver a Dios en los demás. Y creo en la unidad y en el avivamiento de parte de Dios en una iglesia, en una ciudad, pero es imposible sin ver a Dios. Dice la Escritura que por la luz que hemos visto tenemos comunión unos con otros, pero sin la luz es muy difícil tener comunión unos con otros. Hoy hemos adorado y estamos bien, pero mañana en el trabajo, cuando alguien te diga eres horrible, no tienes muchas ganas de orar en lenguas o de cantar. No sé si es cierto. Pero
cuando vemos a Dios, es más posible. ¿Por qué se perdieron a Dios en Jesús? He tomado algunas porciones de la Escritura de por qué se perdieron. Número 1, si estás apuntando sería buenísimo. ¿Por qué? Porque la Biblia incluso son apuntes inspirados del Espíritu Santo para nosotros. Si usted puede apuntar sería increíble, para que luego pueda memorizar y recordar. Número 1, se perdieron a Dios en Jesús por pensar que era un borracho, un glotón y un impío. ¿Te lo puedes creer? Que del mismo Dios se piensen que era un borracho, un glotón y un impío. Pues sí, yo me lo creo. ¿Por qué? Porque lo dice en Mateo 11:19. Dice: el Hijo del Hombre por su parte festeja y bebe. Y ustedes dicen: es un glotón, un borracho y un amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. En otras palabras, se perdieron a Dios en Jesús por una imagen equivocada de Él. Se perdieron a Dios en Jesús, la imagen de Dios, por una imagen equivocada de Él. Pero claro, hoy en día, digo en Madrid, no digo en Murcia, hoy en día, en nuestra nación, en nuestras vidas y en la época de Jesús, decimos: estará en pecado seguro. O yo he escuchado que Jesús o tal persona es una persona así. Y ponte a pensar, es que incluso el pueblo de Dios y algunos de sus discípulos, gente que Jesús ha invertido tiempo, dinero, fuerzas, y tienen una imagen equivocada de Él. Está en Mateo 16, versículo 13 en adelante. Dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea, llegó a una región, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o algunos de los profetas. Es decir, que su gente, la gente por la que Dios había venido a salvar, ni le reconocen, aun siendo Dios. Pero ya Jesús va un poco más profundo y le dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy?, les preguntó Jesús. Simón Pedro, el máquina, era un crack el Pedro, respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero solo Simón. Es curioso, gente camina con el mismo Dios. Tú puedes, la presencia de Dios puede estar en tu casa y puede estar en la iglesia y tú, eco, mola, pero no siento a Dios. Dios está, pero el problema es nuestra imagen a veces equivocada de Jesús. Mis papás me han enseñado que Jesús es así. Acércate a Él, conócele. Dios no solo fue el Dios de Abraham, fue el de Isaac, fue el de Jacob, fue el de Enoc, fue el de los discípulos, fue el mío, es el de vuestros pastores. Se te tiene que revelar. No vale con la imagen que a otros se presentan, porque a veces suele estar equivocada, está con prejuicios, con equivocaciones. Yo me puedo equivocar. Usted se debe acercar a Jesús y conocerle y derribar toda imagen. Me ha pasado al caminar por la calle y hablar a la gente: oye, Jesús te ama. En momentos me gusta, siempre es un privilegio hablar de Jesús. Oye, sí, Jesús, tal. Y una imagen totalmente equivocada. No, amigo, Él te ama. Sí, Él ama a todo el mundo. No, Él te ama a ti. Pero nos perdemos a Dios por una imagen equivocada en muchas ocasiones. Número 2, por pensar que ya le conocían. Esto es para... Si vienes por primera vez, tienes permiso para darle un codazo a tu familiar o amigo que viene desde hace mucho. Porque esto es para los que pensamos que ya conocemos mucho de Jesús y ya no hay nada nuevo. Ya no hay nada nuevo. Escúchame, siempre hay algo más. Cuando Natanael siguió a Jesús por primera vez, esto no está en mis apuntes. Cuando Natanael vio a Jesús por primera vez, él no fue con una intención muy buena. Él simplemente dijo: ¿qué puede salir bueno de Nazaret? Llega, le conoce
Y ya tenemos ahí una imagen equivocada de él. Tenía una imagen equivocada de Jesús. ¿Qué puede venir de Nazaret? Pues el Hijo de Dios, Dios mismo. Y cuando llega a él, Jesús le dice algo de que nadie sabía, solo Natanael. Algo que estaba debajo de una higuera. En The Chosen mola un montón. Y le dice Jesús, te vi debajo de la higuera. Y de repente dice Natanael, wow, realmente eres el Hijo de Dios. Y Jesús, tremendo, le dice, por eso te impresionas, verás más. Y siempre hay más en Dios. Cuando pensamos que ya conocemos todo de Dios, peligro. Tenemos que siempre estar con la expectativa, yo también, siempre hay más en Jesús. Aunque lleves años en la iglesia, aunque hayas escuchado y de repente ya la imagen equivocada de Jesús esté como yendo y de repente ahora, no, ya conozco cómo funciona esto. No. ¿Qué pasó en la escritura? No me lo invento, no lo saco de mi emoción, lo saco de la escritura. Jesús nació en Nazaret y Jesús volvió a Nazaret. No nació en Nazaret, se crió en Nazaret, mejor dicho. Se crió en Nazaret, creció en Nazaret, le conocieron en Nazaret. La parte natural, un niño que se hacía caca. Un niño que le gustaba salir a jugar, seguramente. Crecieron, vieron al Hijo de Dios hecho hombre, pero por pensar que ya le conocían, se perdieron a Dios en él. ¿Por qué? No me lo estoy inventando, acompáñame a la escritura. Mateo 13, esto es increíble. Mateo 13, 53 a 56. Y mi oración es que Espíritu Santo nos abra los ojos para poner en práctica esto que estamos hablando. Yo también lo voy a poner en práctica. Vamos a aprender juntos. Mateo 13, 53. Dice, Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región y regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados. Como de repente cuando Dios se mueve. ¡Buah! Quedas asombrado. Pero de repente, versículo 55, se burlaron y se burlaban. Y ahora decían, no es más que el hijo del carpintero y conocemos a María, su madre y sus hermanos. ¿Qué cortó el asombro de Dios? El pensar, ya le conocemos. Yo ya conozco al pastor. Yo ya conozco a Josué, vino hace aproximadamente un año. Yo ya conozco al carnicero. Yo ya conozco y frenamos a veces el conocer más de Dios y ver a Dios en la gente y en Dios mismo por el pensar ya lo conocemos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que lo normal no sea un impedimento para ver a Dios. Sí, Señor. Porque llegará un momento que las cosas, la iglesia será normal. Y para los que llevan tiempo ya viniendo, a mí se me hace normal levantarme. Yo me siento raro si no me levanto un domingo temprano para ir a la iglesia. ¿A alguien más le pasa? Hasta cuando viaja, digo, tengo que ir a alguna iglesia. No me voy a ir al infierno por no ir un domingo. Me refiero a mí que viajo, no a ustedes. Pero lo normal, ahí también está Dios, en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio, en tus amigos, en el trabajo. Está Dios, está Dios. Entonces, hasta ahora hemos dicho, por pensar que Jesús era un borracho, un glotón, un impío, se perdieron de Dios en él por una imagen equivocada. Número 2, por pensar que ya le conocían. No, ya conozco a Jesús. Y se frena el poder ver a Dios. Y número 3, y último, por mirar más el ritual, y se perdieron a Dios mismo. Le pasó a los religiosos de la época. Fijaron su mirada en los rituales, perdiéndose a Dios, que se estaba
saltando algunos de sus rituales no establecidos por Dios. No solo se perdieron a Dios, sino llevaron a Dios a la cruz. El problema no es ser religioso, el problema es poner el ritual en el lugar de Dios, perdiéndome así a Dios. Un mayor conocimiento del ritual que de la persona traerá un problema para ver a Dios. Lo cierto es que en España he podido comprobar cómo mucha gente conoce los rituales, pero no conoce a Dios. Dios prefiere que le conozcas a Él a que conozcas los rituales. Lo voy a volver a decir y a algunos nos duele un poco, pero es la iglesia, es la realidad. Algunos prefieren conocer el ritual y Dios prefiere que le conozcas a Él antes de que conozcas los rituales. Una vez estaba en mi trabajo, y mi trabajo a veces tengo que ir a un lado y a otro, y entre medias aparqué el coche y fui al lugar a donde tenía que ir caminando, porque en Madrid pues para aparcar es muy complicado, y en Madrid centro aparco, bajo y voy al lugar, y entre medias me encuentro una iglesia en la que había una fila tremenda afuera. Y yo dije, wow, tiene que estar pasando algo ahí guay, ¿no? Voy a acercarme, ¿no? Y hay una fila y me acerco a uno de ellos y digo, ¿qué pasa aquí? Y es muy gracioso lo que me respondió. Me tuve que contener la risa. Me dijo, estamos esperando para besar los pies del santo. Y dije, wow, tienen que oler fatal esos pies. Te puedes reír, ¿eh? Jesús también se rió en ocasiones en la escritura. Y yo dije, oye, no me lo puedo creer, pero ¿por qué? Porque merece devoción, algo así me dijo, al punto donde quiero llegar y donde llegué con él. Le digo, ¿y por qué adoráis? Si solamente, y en tu Biblia y en la mía pone lo mismo, adora solamente a Dios. ¿Y sabes qué? No me supo responder. Yo me quedé y le digo, ¿por qué? Porque conocía más el ritual que al mismo Dios. Conocían los rituales, tengo que ir a besar al santo y digo, qué fiel, a mí me costaría ir a entregar mi mediodía para ir a besar los pies a alguien. Si fuera Jesús lo haría sin duda, porque Él merece toda mi devoción. Pero una persona, y no quise preguntar más, no sé si realmente era una persona o una estatua, no lo sé, pero a donde quiero llegar es que a veces el ritual nos lo sabemos. Y en España, muchísimo. Vives en España. Si eres extranjero, quiero ayudarte a que ames esta nación. Y que aquí Dios te ha puesto y que sepas un poco lo que hay en España para que alcancemos España. El reino de Dios. Y lo cierto es que en España todo el mundo conoce rituales. Hay algunos que yo ni sé. Y me dicen, sí, yo he hecho esto, lo otro. Y yo pensando por dentro de mí, ¿qué es eso? Y hay rituales que yo ni sé. Pero yo cada vez que leo las escrituras, no es tanto para conocer rituales, que viene después, sino para conocer de quién hablan las escrituras. Se trata de Jesús, la Biblia. Si tú lees la Biblia para aprender teología, si no estás aprendiendo de Jesús, no es teología. Jesús es la teología. Jesús es. El ritual no es Dios. Nos perdemos a Dios por ir antes al ritual que a Dios. Pero Dios se puede mover incluso en la ofrenda, en los momentos que se dan diplomas, en la salida, en la entrada, no solo en la alabanza o en la predicación, no solo en la iglesia. Para los fariseos de la época de Jesús, Jesús salió de sus estructuras y de lo que ellos tenían pensado. Pero Jesús fue y es la imagen de Dios. Si realmente hubieran conocido a Dios más de lo que conocían los rituales, habrían sabido que Jesús era y es Dios. Amén.
Me gustaría terminar, no sé si alguien en el piano o no sé si aquí ponen un pad porque Jesús dijo, mi pad os dejo y mi pad os doy. Así que si alguien puede poner un pad o algo sencillo, por favor. Me gustaría terminar con una historia y yo sé que el Espíritu Santo a algunos ya nos está hablando y la historia es la siguiente. Gracias por ayudarme. Un evento, imagínate, un evento 10 veces esta iglesia. Y de repente se sube un pastor y empieza a compartir. Pero no compartir, sino leer escritura, porque es buenísimo. La escritura habla mejor que un podcast. La escritura habla mejor que una predicación. La escritura tiene poder. Así podemos tener un poco de paz y más sencillo, si puede ser, por favor. Sí, antes el pastor lo estaba como un instrumental, si se puede, y si quieres darle un poco. Pon mucha atención. El pastor sube y lee el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Así es. Que por cierto, cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, no te pienses que Jehová es otro de Jesús, es el mismo. Jesús es nuestro pastor. Pero si YouTube es tu pastor, todo te faltará. Bueno, ya ahí lo dejo. y yo he vivido así, pastoreado por YouTube y me fue muy mal. Me fue muy mal. Ahora se sube el pastor y impresionante. Ayúdame, Señor. Y cuando se sube, lee el Salmo 23 y lo lee de una forma, chapó, que dirías, ese tipo sabe, y lo lee perfecto, elocuente, eso, súper bien así. Lo lee perfecto, de arriba abajo. Se baja del escenario y sube otro pastor y lee el mismo salmo. Préstame atención, el mismo salmo, pero se traba, se equivoca, no lo lee del todo bien, no de una forma súper elocuente, pero de repente la gente empieza a gritar, algunos empiezan a caer, otros a orar en el Espíritu y hay un mover de Dios brutal. Se baja el pastor, la reunión maravillosa, y se encuentran los dos pastores en una sala de pastores. Y el pastor, que lo hizo excelente en palabra, le pregunta, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? A lo que el pastor, que se trabó y se equivocó y hubo un mover de Dios, le responde, tú conoces el salmo, yo conozco al pastor. Y no sé si alguien alguna vez, seguramente si estás aquí, ya hemos nombrado el nombre de Jesús varias veces, pero no sé si alguien ha escuchado aquí hablar de Jesús y quizás le han hablado de Jesús en otros lugares y quizás tú ya tienes una imagen de Jesús sin conocerle. Y eso es para todos, no solo para los que vienen por primera vez. Yo he estado en la iglesia conociendo siempre los rituales. Ahora va la ofrenda, ahora va la administración, ahora va esto. Ahora salgo y me voy a encontrar al pesado de la puerta que siempre me tiene una sonrisa y yo no quiero sonreír. Conocemos el ritual, pero no conocemos a Jesús. O hemos olvidado en ocasiones de quién es la iglesia y de qué se trata la iglesia. Y yo quiero hablarles a ustedes con respeto y no con condenación, sino con ánimo a que se acerquen a Jesús, a que si han escuchado hablar de Jesús pero no le conocen, si le conocen y piensan que por conocerle ya no hay más, o si han puesto por encima los rituales y se han olvidado de la vida eterna, que como dice la Biblia está en conocerle, quiero invitarte a que te pongas en pie. Y con mucho respeto. Puedes subir un poco el volumen del pad, sería estupendo y gracias.
Wow. Cierra tus ojos. Y no vengo a condenarte, vengo a acercarte a Jesús, porque todo se trata de Él. Cerremos los ojos, nada más por no distraerte. Y si quieres, no lo hagas porque yo lo digo. Si tú quieres, porque Dios te creó no un robot, sino con la decisión. Y si quieres, puedes repetir conmigo: Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Somos María y Pascual, los pastores de Eco Iglesia. Qué bueno tenerte por aquí, conectar con nosotros. Te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, así recibirás cada domingo un mensaje de Dios para tu vida. Te esperamos. Nunca me dejarás, como